Nuestro siguiente ponente es Ignacio Díaz y Diego Valencia de Corporación Nacional Forestal de Chile. Ignacio y Diego nos van a hacer una ponencia sobre la experiencia en el uso de RPAS de drones en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de Chile. Doy paso entonces a Ignacio y a Diego para que nos hagan su presentación. Hola colegas, hola a todos. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Ignacio, buenos días, Muchas Diego. gracias por la invitación, primero que todo, a César y a Edgar, creo. Sí. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Se puede ver la presentación, cierto? Sí, estamos viendo tu pantalla, Ignacio. Perfecto. Mi nombre es Ignacio Díaz Ormazábal, trabajo en la sección de monitoreo e información del SNASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile. Y voy a contarle un poco sobre la experiencia en el uso de RPA en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres de Chile, que está bajo la tutela de la Corporación Nacional Forestal dentro del Ministerio de Agricultura, y que dentro de sus funciones, dentro de sus tantas funciones, está encargada, ¿cierto?, de proteger el patrimonio natural y cultural que hay dentro de las áreas protegidas en Chile. Ciñéndome un poco a las recomendaciones del comité organizador, voy a contarles un poco sobre la caracterización de sistemas, de ecosistemas vegetacionales que hay en nuestro país. Un poco también contarles las actividades que realizan nuestros guardaparques dentro de las unidades, específicamente enfocándome en las actividades de monitoreo, y finalmente dar cuenta un poco de la normativa vigente que existe en Chile acerca del uso de RPA y del uso dentro de áreas silvestres protegidas. Rápidamente contarles, ¿cierto?, que nuestro país tiene una forma bastante peculiar, alargada y angosta, que lo hace tener una importante variación latitudinal y transversal con respecto a la topografía. Por ende, tenemos una diversidad de climas en nuestro territorio que van desde el desierto costero, los climas mediterráneos, templados lluviosos, con influencia marítima, tundras, entre otros. Esto nos permite configurar una diversidad también de ecosistemas presentes en el país que varían desde los desiertos con y sin vegetación, estepas altoandinas, matorrales y bosques esclerófilos, bosques caducifolios, patagónicos, bosques laurifolios, bosques siempreverdes, turberas, matorrales y estepas patagónicas. Esta diversidad, si bien nos hace un bonito paisaje, ¿cierto?, de los territorios, también nos presenta grandes dificultades al momento de hacer representación en la protección de los ecosistemas y también al momento de generar estrategias de monitoreo. El SNASPE cubre un 21% del territorio nacional, lo que se traduce en aproximadamente 18,6 millones de hectáreas, que protege en tres principales categorías: en parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Importante mencionar que la conservación se encuentra a cargo de mujeres y hombres guardaparques, que son los principales actores de la conservación en el territorio, y que su principal misión es proteger los objetos de conservación, y que pueden ser tanto biológicos como culturales, y también la reducción de amenazas que afectan a estos objetos de conservación. Mencionar que somos una institución con recursos limitados, por lo tanto debemos ser bastante precisos, eficientes e innovadores a la hora de establecer estrategias de conservación y de monitoreo, por supuesto. Un rápido repaso para contarles algunas de las áreas protegidas muy particulares que tenemos en el territorio. Por ejemplo, en la zona norte del país, con climas desérticos y estepáricos, tenemos al monumento Salar de Surire, donde se protegen estepas altoandinas, bofedales, humedales y salares, por supuesto. Luego, por ejemplo, también tenemos al Parque Nacional Pan de Azúcar, que protege una vegetación bien particular de cactáceas que se desarrollan solo en este territorio debido a la neblina costera bien densa, conocida como la Camanchaca.
También tenemos representación y protección del famoso desierto florido de Atacama en el Parque Nacional Llanos de Challe. Algunas particularidades, ¿cierto?, de protección de bosques relictos de las últimas glaciaciones. Son bosques templados lluviosos que se encuentran en medio de las zonas desérticas y estepáricas del norte de Chile, como es el Parque Nacional Fray Jorge. Luego en la zona centro del país tenemos representación insular en lo que es el archipiélago de Juan Fernández y Isla de Pascua, con endemismos importantes de flora y fauna en estos territorios. También tenemos protección de algunas especies muy emblemáticas, como lo es la palma chilena, la última, o sea, la palma más austral del mundo, en el Parque Nacional La Campana. También tenemos protección en algunos bosques de notofagos, ¿cierto? Caducifolios, que son algunas de las especies más prehistóricas del género notofagos que se encuentran en nuestro país, como lo son los ruiles, en la Reserva Nacional Los Ruiles. Y también, ¿cierto?, protección de algunas aves costeras y playeras en la Reserva Nacional Isla Mocha. Estos son algunos ejemplos de la zona centro. Luego en la zona sur del país ya pasamos a climas templados lluviosos, con la protección también de especies monumentos muy particulares, como lo es la araucaria araucana. También protección del famoso alerce, ¿cierto?, que es una conífera, una de las coníferas más austral del mundo, junto con el ciprés de las Huaytecas, pero esta en particular, ¿cierto?, es una especie muy longeva que puede llegar hasta los 3.500 o 4.000 años de edad, alcanzando alturas de 40 o 45 metros y diámetros de 4,5 metros. Tenemos esta protección, ¿cierto?, tanto en su variante costera como en su variante cordillerana. Y luego ya en la zona más austral tenemos protección de bosques patagónicos, bosques caducifolios patagónicos, en el Parque Nacional Cerro Castillo también, que alberga una diversidad de fauna muy particular, como lo son los famosos huemules. Y luego ya en el Parque Nacional Patagonia tenemos protección de estepas patagónicas, donde también se encuentran algunas de las poblaciones de guanacos más australes del país. Para finalizar también tenemos parques que protegen algunos de los cascos de glaciares y campos de hielo más grandes que tenemos, ¿cierto?, en el país, en la zona austral, en el Parque Nacional Bernardo Higgins. Como pueden ver, la diversidad de ecosistemas y de objetos de conservación de nuestro país es bastante variado, y por lo tanto eso hace que también haya una dificultad importante a la hora de establecer sistemas de monitoreo que abarquen cada una de estas características. ¿Cuáles son las actividades de los guardaparques? Son bien variadas, podría hacer una lista interminable, pero principalmente mencionar un poco la labor de educación para la conservación que realizan tanto para los visitantes como para las comunidades locales. También, obviamente, el trabajo y mantención de senderos, el trabajo con otras instituciones públicas para el control de amenazas, por ejemplo, con la amenaza de mascotas como los perros, y también la educación de las comunidades locales. Dentro del engranaje de actividades que realiza el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas para la protección y conservación de los objetos de conservación biológicos y culturales, podemos enfocar las labores de los guardaparques principalmente en las labores de vinculación comunitaria y uso público, mediante la interpretación de senderos de los visitantes, como mencionaba también la educación para la conservación, y también el trabajo comunitario en la elaboración incluso de algunos planes de manejo de las unidades. Y también otro foco importante de la labor de los guardaparques está en el monitoreo de amenazas y de objetos de conservación, y por ende también en las actividades de control de amenazas. Perdón. Bueno, esto se realiza a través del monitoreo con cámaras trampa, el control y captura de amenazas como no son los perros, y también actividades, por ejemplo, de esterilización de mascotas o de chipeo e identificación de las mismas. ¿Cómo ordenamos un poco el monitoreo dentro del SNASPE? Está basada, ¿cierto?, en los estándares abiertos para la conservación,
bajo el concepto de objetos de conservación. Estos objetos de conservación los podemos dividir tanto en objetos culturales, que pueden ser tangibles o intangibles, ¿cierto? Que pueden ser asentamientos humanos históricos o también culturas de pueblos originarios. Y dentro de los objetos de conservación biológico, estos los dividimos en objetos de filtro grueso, que son principalmente grandes ecosistemas o grandes comunidades animales que en su conjunto, al ser monitoreadas, pueden dar cuenta de la salud de especies más particulares que están en los territorios. Pero hay casos específicos donde necesitamos realizar monitoreos de objetos de conservación de filtro fino, y aquí ya estamos hablando de especies más particulares y emblemáticas como lo son el huemul, por ejemplo, o la palma chilena, que necesitan un monitoreo mucho más específico para poder dar cuenta del estado en el que se encuentran a lo largo del tiempo. Y un monitoreo específico también que es transversal a todos los objetos de conservación es el monitoreo de amenazas, y que lo podemos enfocar en el monitoreo de incendios forestales, de especies exóticas invasoras o mascotas, ganados, y también de algunas especies vegetales también que pueden volverse un problema. ¿Cómo abarcamos el monitoreo? Mediante diversas metodologías. El monitoreo de objetos de conservación de filtro grueso, como les mencionaba, lo abarcamos mediante el monitoreo satelital y el uso de RPA. El monitoreo de objetos de filtro fino ya es abarcado mediante los históricos patrullajes, muestreos y censos, y también mediante sensórica, que es básicamente el uso de cámaras trampas, sensores auditivos o sensores de monitoreo de calidad del agua. Todo esto apoyado siempre con una fuerte componente de capacitación a los funcionarios, ¿cierto?, para fortalecer las capacidades técnicas de los guardaparques en el entendimiento de los monitoreos para la gestión de las unidades de áreas protegidas. Rápidamente contarles el que hemos desarrollado monitoreos en el área satelital, ¿cierto? Para la generación de cartografías de coberturas de suelo, monitoreos enfocados a series de tiempo en imágenes satelitales, enfocados a la fenología, para poder detectar cambios abruptos como cortas o incendios, pero también cambios paulatinos en el tiempo, como el efecto de la sequía en la vegetación. También tenemos proyectos de monitoreo en la identificación de cuerpos de agua, ¿cierto? El monitoreo de los cambios en la superficie de algunos lagos y lagunas y humedales de la zona centro y norte del país. Con respecto a sensórica, hemos avanzado muy rápidamente en el monitoreo con cámaras trampa, ya no con la lógica de una sola cámara, ¿cierto? Sino que ahora ya estamos abarcando el monitoreo engrillando las unidades en cuadrículas de 1 por 1 kilómetro, donde se sortean al azar 60 puntos de muestreo, se instalan las cámaras y se mantienen fijas ahí durante 30 días mínimo, y se vuelve a repetir este monitoreo año a año, que nos permite dar cuenta de la espacialización en la ubicación de objetos de conservación biológicos, principalmente carnívoros, y de algunas amenazas como los perros y el ganado. Y de a poco también este año tenemos proyectos ya para ir avanzando en la incorporación de sensórica auditiva, ¿cierto? Y también para el registro automático y transmisión de datos de muestreos físico-químicos del agua en humedales. La tercera arista de trabajo muy importante, y es una de las actividades históricas que se realiza dentro de las unidades, es el patrullaje, los muestreos y los censos, que lamentablemente no han tenido una lógica de ordenamiento de bases de datos, ¿cierto? Básicamente los muestreos hasta hace muy poco solo se registraban en un cuaderno o en planillas Excel, pero no había una recopilación de la información, y en eso poco a poco hemos ido avanzando, incorporando esta herramienta SMART que mencionaban hace poco. Bueno, finalmente con respecto a RPA, contarles un poco sobre la normativa y los protocolos que existen en nuestro país. La entidad a cargo de establecer la normativa es la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC de Chile,
que en el año 2015 establece estas dos normativas, la DAN 151, que regula la operación de RPAs en zonas pobladas, estableciendo una serie de criterios donde es necesario adquirir una credencial, ¿cierto?, de operador oficial de RPA, dando una serie de pruebas que tienen que ver con aerodinámica, climatología y obviamente también con los reglamentos establecidos en esta norma. Y por otro lado tenemos la DAN 91, que es la norma que regula las operaciones en zonas no pobladas y es donde compete, ¿cierto?, las operaciones dentro de áreas silvestres protegidas. En ese sentido, se traslada, ¿cierto?, la obligación y la responsabilidad de otorgar permisos o no a las áreas, a los operadores de vuelo en áreas protegidas. Y para eso el operador primero debe solicitar el permiso de vuelo a la unidad, ¿cierto?, a la área protegida en particular. Ahí se otorga o no este permiso y luego el operador también tiene que solicitar el permiso a la DGAC con 7 días de anticipación, entregando una serie de antecedentes con respecto al personal que va a operar el equipo, las características de la aeronave, las coordenadas de la zona a sobrevolar, adjuntando incluso un KML de la zona que se tiene que sobrevolar y indicando el rango horario y la altura de vuelo del aparato. Esto permite que la DGAC genere un NOTAM, que es una información para los aviadores, es un documento que está en una página web pública y que permite mantener un poco el registro del tráfico aéreo y evitar, obviamente, posibles colisiones. Durante el año 2018, nuestra sección comenzó a trabajar en un protocolo de utilización de aeronaves no piloteadas, o sea, piloteadas remotamente, perdón, dentro del SNASPE, enfocada principalmente en el monitoreo, ¿cierto?, de objetos de conservación. Aunque como reglamento general dentro de la CONAF, su uso está restringido solo a la investigación científica, a las filmaciones profesionales, al monitoreo y a la fiscalización de planes de corta de bosque. Importante mencionar que, bueno, estos protocolos nacieron un poco basados en esta imagen, ¿cierto?, en donde queremos que los RPA no se vuelvan una amenaza, haciendo el símil con lo que son, por ejemplo, los perros dentro de las unidades, por la transmisión de enfermedades y el ataque a la fauna silvestre. Estos instrumentos, si no son manejados de buena forma y de manera correcta, pueden transformarse también en una amenaza y no queremos que eso pase porque es un instrumento bastante útil y bien versátil para hacer monitoreo. Dentro de este protocolo nosotros establecemos, bueno, hacemos un repaso por la normativa nacional general y también entregamos ciertos lineamientos para el uso institucional para el monitoreo, haciendo recomendaciones para su operación, la preparación de los vuelos previamente en gabinete y la preparación de los vuelos también ya en el terreno mismo. Mantenemos un registro actualizado de cada uno de los vuelos que se realizan en las áreas silvestres y además entregamos estas listas de chequeo que le permiten a los guardaparques o a los operadores de drones poder que no olviden nada al momento de programar su vuelo y al momento de realizar el vuelo y posterior al vuelo también. Es unas listas de chequeos que están en una aplicación móvil gratuita conocida como MORAP. Nuestra flota actualmente es de 6 equipos, contamos con 6 Phantom 4 Pro. Hace poco también, antes de la pandemia, adquirimos un sensor multiespectral de la marca Centera, que incorpora sensores en el rango del borde del rojo y del infrarrojo cercano. Lamentablemente todavía no hemos podido ocupar esta cámara por la pandemia, ¿cierto? Pero es una herramienta muy útil que nos va a permitir expandir un poco las capacidades del monitoreo con estos equipos. Cuando hacemos entrega a las regiones, a las distintas unidades del sistema, cuando entregamos estos drones, lo hacemos junto con anemómetros de bolsillo, ¿cierto?, que permiten identificar la velocidad del viento y la velocidad de las ráfagas de viento, la temperatura también,
y de una tableta que a lo largo de nuestra experiencia hemos descubierto que es una de las que mejor se comporta para el uso de aplicaciones de fotogrametría con dron, que es las tabletas de iPad mini. Como les mencionaba, junto con la entrega de estos equipos hacemos una fuerte capacitación a los guardaparques y a los funcionarios que van a utilizar la aeronave. Hacemos charlas presenciales, también algún fortalecimiento en terreno, y debido a la pandemia también hemos saltado a la generación de estas cápsulas de video que son una suerte de tutoriales de autocapacitación para los guardaparques. En este caso, por ejemplo, esta cápsula permite capacitar a los operadores en el uso de aplicaciones para la fotogrametría con drones. Bueno, como les contaba, contamos con 6 equipos principalmente, 5 Phantom 4 Pro, 1 Advanced y 2 Spark, que no le hemos dado mucha utilidad todavía, ya que tienen un rango de distancia, de alcance, ¿cierto?, muy limitado, y también un tiempo de vuelo también muy limitado. Los iPad mini que les mencionaba, también entregamos mochilas ajustadas para los equipos, ¿cierto?, para que se mantengan en el tiempo, algunos accesorios como hélice, como otros pares de hélice, lentes, filtros. Ya hemos capacitado a 6 personas, tanto administradores como guardaparques dentro del SNASPE, que tienen una licencia oficial otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿cierto?, una licencia de operador oficial. Tenemos una licencia de software profesional, el Agisoft MetaShape, y contamos también con 2 estaciones de trabajo, 2 computadores bastante potentes para el postprocesamiento de los modelos y de los fotomosaicos. ¿Cuáles son los usos principales que le damos al dron? Bueno, una primera mirada es para el uso de contramuestras en los modelos satelitales que llevamos a cabo. Ya voy a dar más detalles de eso. Un segundo uso es bien entretenido, es la generación de parcelas virtuales y el conteo automático de algunos elementos en el paisaje. También la prospección, básicamente, que es el vuelo sistemático año a año de un mismo lugar para poder evidenciar algunos cambios. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos bastantes proyectos ahí en camino de usos potenciales que podríamos darle a esta herramienta y los planes futuros para posibles monitoreos con RPA. Como mencionaban en la presentación anterior, el uso principal que le damos a esta herramienta es mediante vuelos programados, vuelos automáticos para la generación de fotogrametría, que es esta técnica que estudia y define con precisión las formas y las dimensiones en el espacio de un objeto cualquiera. En este caso, en un conjunto de imágenes, ¿cierto?, se realizan vuelos regulares con traslape frontal y lateral de una fotografía con otra, para poder construir finalmente estos grandes mosaicos con información que está rectificada ortogonalmente. Quiere decir que cada píxel de la imagen está visualizada desde un ángulo de 90 grados y por lo tanto podemos hacer mediciones de distancias y de superficie con mayor precisión, siempre teniendo en cuenta que los bordes de esta imagen, ¿cierto?, se ven alterados por la falta de corrección ortogonal. Bueno, el principal uso que les mencionaba es como contramuestra para los modelos satelitales. Tenemos ya un conjunto de 6 o 7 unidades en las que hemos desarrollado cartografías de cobertura de suelo, conocidos como land cover en la literatura científica, que básicamente identifican los tipos de vegetación en función del espectro electromagnético que entregan las imágenes satelitales. Para esto, los modelos se construyen con información también de terreno. Necesitamos indicar al modelo, por ejemplo, acá estos puntos negros indican qué tipo de vegetación es la que se está observando en terreno, y obviamente hay lugares en el territorio que son inaccesibles o que son de muy difícil acceso, y para eso el dron ha sido de mucha utilidad, ¿cierto?, por la gran resolución que nos entrega y por la posibilidad
de caracterizar la vegetación de forma tanto horizontal como vertical mediante la derivación de modelos digitales de superficie, como se ve acá, que nos permite determinar la altura de los elementos en el paisaje. Otro uso importante lo hemos enfocado también como contramuestras en el monitoreo satelital de espejos de agua, principalmente lagos, lagunas, embalses y humedales en la zona centro y norte del país, ya que muchas veces la imagen satelital, el límite del espejo de agua no es muy evidente y no sabemos si es que los índices espectrales, los algoritmos que detectan la presencia de agua en la imagen satelital se están comportando de buena forma, y ahí el dron, ¿cierto?, también juega un rol fundamental en la delimitación más específica del borde de las lagunas, y eso nos permite validar y además ajustar los modelos satelitales para que se comporten de mejor manera. Un ejemplo muy bonito que hemos desarrollado en el norte de Chile, en el Parque Nacional Volcán Isluga, en el uso conjunto de imágenes satelitales y drones, es, por ejemplo, lo ocurrido en la Laguna Aravilla el año 2019, que es una laguna que se encuentra casi a 4.500 metros de altitud, que en mayo del año 2019 comenzó a disminuir la superficie del espejo de agua, ¿cierto? Y con respecto a lo que conocíamos históricamente, en este gráfico se muestran en el eje horizontal los meses del año, y en el eje Y la superficie promedio del espejo de agua. En este caso la línea azul continua representa el promedio de la superficie del espejo de agua con información satelital de los últimos 3 años, en este caso era desde el año 2016 al 2018, y la área sombreada en celeste representa los mínimos y máximos de ese periodo, y los puntos celestes son la información satelital del último año, en este caso era el año 2019. Podemos ver que a principio de año, enero, febrero, marzo, las observaciones satelitales estaban dentro del rango, pero ya en abril y mayo la observación muestra que el espejo de agua empezó a disminuir. Esto alertó rápidamente a los funcionarios, ¿cierto?, a nuestros guardaparques, que fueron a visitar la laguna, elaboraron un vuelo fotogramétrico sobre la laguna y evidenciaron, ¿cierto?, efectivamente la disminución del cuerpo de agua, y que había sido producido por la desviación de algunos canales por problemas de las comunidades locales. Rápidamente se trabajó, ¿cierto?, los guardaparques trabajaron en la restitución de estos canales, y podemos ver ya que a fines de julio, agosto, los valores de la superficie de la laguna vuelven a su estado normal, como se ve también y se evidencia en el vuelo fotogramétrico generado en esta fecha. Aquí quiero mostrarle un poco la experiencia de uno de los guardaparques que trabaja en esta unidad y que nos cuenta los beneficios que ha otorgado, ¿cierto?, el uso del dron dentro del SNAC. Mi nombre es Pedro Castro Flores, soy de aquí del Parque Nacional Volcán Isluga, soy oriundo de acá de Laguna de Colchane, y quiero explicarle un poquito del por qué el monitoreo de aquí de estos instrumentos que van llegando cada vez más, tecnologías nuevas. Para nosotros es importante porque voy a comenzar contando el día que yo empecé a trabajar aquí en el parque, cuando los trípticos eran de blanco y negro, y hoy en día cada vez va llegando, por ejemplo, este monitoreo que se quiere hacer aquí en el parque con estos instrumentos nuevos, es para ver el tema de la laguna, el tema del agua, el tema del bufedal, cómo van las recuperaciones, dónde está disminuyendo o dónde está estancado, como el agua, el río, los canales, las centrales, como hoy en día se quiere retomar con nuevas tecnologías, con gente, con comunidades que hoy en día se trabaja para poder mantener este maravilloso regalo que tenemos acá como parque, como es la laguna, el bufedal, donde abundan grandemente la flora y la fauna. Eso, bueno, contarles una segunda experiencia muy bonita que hemos desarrollado en el Parque Nacional Pan de Azúcar, este parque que alberga una cantidad importante de especies de cactáceas, particularmente del género Copiapoa, que tienen un rango muy restringido dentro del parque y por lo mismo presentan una categoría de conservación en peligro o vulnerable. Dentro del plan de manejo de esta unidad se estableció hacer
parcelas de terreno para poder dimensionar las densidades de esta especie. Sin embargo, la cantidad de parcelas necesarias para llegar a un indicador adecuado de la densidad era gigantesca, mayor a 200 parcelas. Por lo tanto, ahí se nos ocurrió rápidamente que la utilización del dron podría apoyar de manera bastante importante. Algunas de las amenazas de estas especies es que son comercializadas en el mercado negro, ¿cierto? Por su valor coleccionable, y también por el uso de vehículos en zonas no habilitadas, como se puede ver aquí en esta imagen de dron, esta huella de automóvil, ¿cierto? Que se sale de los caminos principales y destruyen la especie. Para esto hicimos pruebas a distintas altitudes, ¿cierto? Perdón, a distintas alturas de vuelo, para determinar cuál era la más adecuada para identificar las especies. Teníamos distintas especies, por ejemplo, Copiapoa serpertisulcata, Cineracens, Cinerea bar columna alba, las cuales se representan de distintas maneras desde una fotografía de RPA. Generamos parcelas en terreno con estos marcadores en terreno, GPSeados, y que posteriormente podían ser visualizados en la imagen del dron para poder reconstruir la parcela y replicar la parcela de manera virtual. Comparamos las dos metodologías haciendo pruebas de detección automática con software de visión por computadora, y encontramos importantes correlaciones entre el conteo en terreno y el conteo virtual. Aún tenemos que ir mejorando esta tecnología, ya que hay problemas de confusión entre individuos que están vivos y muertos, y para eso el sensor espectral que adquirimos un poco antes de la pandemia nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, esto es parte de lo mismo, tiene que ver con la amenaza, ¿cierto? Cómo la densidad de las copiapoas va disminuyendo, va aumentando a medida que nos alejamos de los caminos principales, ¿cierto? Estas curvas de densidad, el número de copiapoas, a medida que nos alejamos de los caminos, podemos ver que hay un efecto, por lo menos en los primeros 20 y 30 metros de esta amenaza que influye en la densidad y cobertura de estas especies. Tenemos también algunos ejemplos de parcelas virtuales en bosques, en coberturas de arbóreas, por ejemplo, en este caso, en bosques de Ruil, Nothofagus alessandri, en la Reserva Nacional Los Ruiles, para poder determinar coberturas posteriores a unos incendios forestales que ocurrieron en el año 2017. También tenemos algunos ejemplos de prospecciones en objetos de conservación cultural, estos vuelos realizados en los geoglifos de Pintados, en la Pampa del Tamarugal, o también estas prospecciones en objetos de conservación cultural de asentamientos precolombinos en la Reserva Nacional Los Flamencos, específicamente en la aldea de Tulor, lo que permitió incluso identificar algunos asentamientos que no estaban cartografiados previamente, como se puede ver acá, que en terreno son difíciles de observar y gracias a la herramienta del RPA fue posible identificar. También algunas prospecciones en la identificación y mapeo de especies exóticas invasoras. Por ejemplo, aquí tenemos la floración de aromo australiano dentro de la Reserva Nacional Los Ruiles también. Y algunos efectos colaterales del uso, ¿cierto?, del RPA positivos, por decirlo así, ya que debido a los vuelos que realizamos en las lagunas, como contramuestras para el monitoreo satelital, también descubrimos que las aves acuáticas, en particular aquí los flamencos, no se veían influenciadas por el aparato y por lo tanto podrían servir fácilmente como una herramienta de conteo, ¿cierto?, de censo de las aves de humedal. Y aquí podemos ver claramente cómo se identifican los flamencos y cómo ellos también hacen uso de la laguna, ¿cierto? Cómo se movilizan dentro de la laguna, y ahí se pueden derivar estudios bastante interesantes que pueden servir para el monitoreo. Lo mismo también con algunos camélidos, ¿cierto? Y la relación que hay con la vegetación que se asocia a los defecaderos de estos camélidos. Y finalmente, bueno, contarle algunas lecciones aprendidas, principalmente en nuestro monitoreo que hemos hecho en lagunas. Cuando los vuelos se realizan
a mediodía, generalmente el efecto del sol, ¿cierto?, puede distorsionar y arruinar los ortofotomosaicos que se generan, y para eso hemos aprendido que es muy importante la utilización de filtros como, en este caso, el filtro CPL, que evita estos reflejos en las imágenes y mejora finalmente la construcción del ortofotomosaico. Finalmente también existe ya bastante literatura científica que nos permite apoyar algunos sistemas de monitoreo. Por ejemplo, podemos saber cuál es el Gross Sample Distance, o sea, el píxel adecuado para poder determinar o identificar aves acuáticas, o para poder identificar distintas especies de aves acuáticas. Sabemos también cuáles son las alturas de vuelo adecuadas que no afectan a la fauna local y que hemos corroborado nosotros también en terreno, como les mencionaba, que alturas entre 50 y 100 metros no afectan el comportamiento de los animales, por lo menos de las aves de humedal, aunque hay que tener en cuenta que ya hay estudios que han demostrado en algunos mamíferos que si bien no se altera el comportamiento de los animales, si se hace un registro de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en este caso de osos negros en Estados Unidos, como les mencionaba, no hay un efecto en el comportamiento, pero sí en la frecuencia cardíaca, y son cosas que hay que tener en consideración al momento de establecer distintas metodologías de monitoreo con RPA. Eso, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas que están en el chat. Voy a leerles las preguntas que tienen algunos de nuestros participantes. Leonardo Vilca hace dos preguntas. Para la realización de planes de vuelo en planos inclinados, ¿qué aplicación en la plataforma Android utilizan? Si es que usan Android. Y para el conteo de fauna de forma automatizada en post-análisis de ortofotografía, ¿han hecho uso de algún software como por ejemplo eCognition? Bueno, respondo la primera pregunta. Como les mencionaba en la presentación, nosotros hemos, a lo largo de estos 3 años de uso de RPA, hemos descubierto que los aparatos móviles que mejor comportamiento tienen con las aplicaciones de vuelos fotogramétricos para drones son los iPad, o sea, con este sistema operativo iOS. Ya que probamos varios sistemas Android que muchas veces se desconectaban del dron, muchas veces perdían la señal de la imagen, y por lo tanto, junto con la compra de los drones, hemos ido adquiriendo estas tabletas iPad que hemos, como les mencionaba, sabemos que se comportan mucho mejor para el vuelo, para la programación de vuelos. Y efectivamente para el conteo, en este caso de cactáceas, todavía no hemos hecho uso, como les mencionaba, del conteo de fauna. Son proyectos que tenemos ahí muy interesantes que queremos ir desarrollando, pero para el conteo de cactáceas hemos utilizado software eCognition y también algunas otras herramientas gratuitas, por ejemplo, de Google, como lo es TensorFlow. Para complementar esa pregunta, Jorge, claro, nosotros utilizamos GrowStation Pro, que está solamente disponible para ellos en iPad. Cuando tuvimos que hacer esa inversión necesaria. Nosotros probamos en Android y curiosamente habían algunos problemas porque usamos tecnología proveniente de JI y se nos producían hasta desconexiones en el aire, lo cual encontramos demasiado peligroso eso, y tuvimos que pensar, y ahí fue todo un trabajo de no elegir cualquier tablet, porque tampoco se necesita la tablet más barata, por decirlo así, más económica del mercado para ellos. Tuvimos que saltarnos a un iPad Wi-Fi celular para poder tener también conexión con GPS. Así que todo eso ha sido todo un aprendizaje de experiencia de error para conseguir los mejores implementos que se necesitan para poder volar y hacer vuelos fotogramétricos, porque esa es un poco nuestra premisa, lo que presentó Ignacio. Básicamente nos desmarcamos de los vuelos
paisajístico o fotografías propiamente tal para saltar a hacer elementos elaborados con estos equipos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Diego y Ignacio. Hay otra pregunta de Richard Ramírez, quien les pregunta si tendrán alguna referencia de alguna iniciativa de bibliotecas de firma espectral que esté de acceso libre. Han mencionado en su ponencia que para la detección de algunas coberturas vegetales ustedes usaban espectros, ¿no?, de las plantas. Entonces Richard pregunta si es que hay una firma espectral, una biblioteca de firmas espectrales libres. No sé, Diego, si quieres tú responder esa pregunta. Sí, no, mira, todavía no tenemos un set de firmas espectrales. La verdad es que eso está muy corriendo por el lado de la academia, académico de la Universidad en Chile, porque, claro, la cámara hiperespectral hay que tener en cuenta que llega hasta los 800 nanómetros, o sea, estamos hablando de una cámara que llega hasta el infrarrojo cercano y el red edge. Para tener una firma espectral deberíamos llegar hasta pasado los 950 nanómetros, y eso ya requiere unos elementos ya mucho más importantes que en el dron por ahora no tenemos acceso a ese tipo de cámara. Y también su correcta cuadratura con espectroradiómetros que nos permita tener la firma completa. Tenemos casos en experiencia con la Universidad de Chile principalmente, que están iniciando procesos de colección de firmas espectrales, pero todavía no se ha hecho una correcta contraposición con imágenes de alta resolución con drones. Eso todavía está pendiente de poder llegar a drones donde nosotros podamos volar. Estamos hablando de drones cuadrópteros o drones de ala fija, que podamos hacer vuelos de ese tipo y poder tener información hiperespectral probablemente tal. Sí. Gracias, Diego. Otra pregunta de Alexis Saldívar. ¿Podría comentarnos cuál ha sido el desempeño, la autonomía y estabilidad de los drones en los diversos pisos altitudinales en los que ha sido usado? Se tiene en cuenta, por ejemplo, de que muchos drones a alturas bastante altas, a vuelos bastante altos, tienen algunas deficiencias, ¿no?, en el tiempo de vuelo, en la estabilidad. Entonces, justamente Alexis pregunta por eso, ¿cuál ha sido su experiencia volando estos drones a más de 4.000 metros, más de 3.000 metros sobre el nivel de mar? Sí, mira, nosotros, como experiencia, nosotros nos compramos un dron y le sacamos el jugo, la verdad, por todo Chile. Como decía Ignacio, tenemos la ventaja de poder tener altiplano y tener tundra y tener hielo. Hemos volado perfectamente a 4.700 metros, creo que estaba en Volcán Isluga. Hemos tenido diferencias, sí, con el frío. El frío juega malas pasadas. Entonces, si ustedes van a volarlo en lugares de una altura con temperaturas, por ejemplo, de 10 grados, un consejo anecdótico, por ejemplo, abrigar en la barca las baterías de litio, no dejarlas en la mochila, por ejemplo, y cuando las vayan a instalar, inmediatamente sacarlas de la barca y instalarlas y hacer el vuelo rápidamente. Eso también va a tener consideración y también tienen que medirlo, porque a la altura, a medida que se deben, las temperaturas arriba, a 200 metros, pueden ser inclusive más bajas, sumándole el viento. Por lo tanto, automáticamente les va a acusar el sistema diferencias en la duración de las baterías. Por lo tanto, eso va a cambiar toda la lógica de sus planes de vuelo. Todo eso tienen que tomar en consideraciones en la juguera y saber muy bien a la hora de planificar, porque tienen que tomar en consideración no tan solo la temperatura, sino también el factor viento. Y eso van a tener que hacer un juego ahí entre la hora, que tengan una temperatura adecuada, el factor viento y la temperatura tanto que estén haciendo. Entonces, es muy importante que estén con un anemómetro, que midan la temperatura, que se fijen en que las baterías no estén muy frías, conviene abrigarlas, por decirlo así, y no van a tener ningún problema en condiciones. Nosotros lo hemos probado en condiciones de mar, en condiciones de cordillera de costa, hemos probado en precordillera y hemos probado en altiplano, con un dron DJI que podría ser marcado como semiprofesional hasta amateur.
Entonces nos ha ido bastante bien en eso. Por ahora no se nos ha caído ningún dron en ese sentido. Soy Ignacio, si quiere complementar algo ahí. Sí, perdón, es que justo tengo esto del teletrabajo, tengo unos vecinos trabajando y están metiendo ahí bullo de ruido de construcción. No te preocupes. Así que no escuché bien la pregunta, pero claro, o sea, muy importante, como dice Diego, la temperatura de las baterías. Es recomendable mantener el dron encendido un par de segundos, ¿cierto? Aunque se pierda autonomía, mantener el dron prendido unos segundos o un minuto antes de iniciar el vuelo para aumentar la temperatura de las baterías y no tener problemas. Gracias a ambos. Antes, quisiera primero preguntar si está nuestro siguiente ponente. Es Ignacio José March. No lo he visto en la sala, pero quizás está con otro nombre. Si no, también podríamos ir respondiendo algunas otras preguntas de los participantes. No se encuentra Ignacio March en la sala, a menos que esté con algún otro nombre. Jorge, este César Flores. Ahí tal vez podemos ir con unas 3 preguntas más. Hay algunas preguntas muy interesantes en el chat. Diego e Ignacio, ustedes pueden ver las preguntas que están formulando los participantes. Tal vez ustedes quieren escoger unas 3 o 4 más ahí que vale. han sido. Sí. Yo voy a recoger una pregunta que me pareció muy interesante, que dice de Lucy Bryson, o Bryson, no sé cómo se pronuncia. ¿Han tenido problemas en la identificación de especies cactáceas o de vegetación arbórea? ¿Cómo han enfrentado estos retos sin contar con una biblioteca de firma espectral para las especies? Bueno, quizá ahí generé una confusión en la presentación, pero la identificación de cactáceas no la hemos desarrollado mediante firmas espectrales, sino que mediante la identificación de las formas, ¿cierto? Con estas técnicas de detección de formas que permiten encontrar patrones de las formas y de esta forma poder clasificarlas en la imagen y hacer conteos. Con la clasificación de especies arbóreas no hemos trabajado con el dron en particular, sino que hemos trabajado mediante imágenes satelitales, ¿cierto? Y para eso hay técnicas bien específicas de clasificación supervisada, donde uno entrega las muestras del terreno, ¿cierto? Le dice al modelo qué es lo que estás observando en la imagen satelital y posteriormente con una serie de reglas de clasificación con las variables de las imágenes satelitales se puede llegar a identificar no especies, pero sí conjuntos de especies, ¿cierto? Formaciones vegetales específicas. Yo voy a aprovechar de rescatar 2 preguntas. Una que tiene que ver con Danto Ojeda nos pregunta si han usado drones para incendios forestales y a qué altura del incidente han hecho vuelo. Bueno, los drones DJI si tienen drones como nosotros, DJI, para poder monitorear incendios forestales, no lo hagan. Ese tipo de dron no está relacionado para eso y es mucho riesgo. Además, si hay naves de combate, estar volando un dron ahí para poder ver qué es lo que pasa con la llama. No. El Departamento de Incendio utiliza drones de categoría militar, son drones de ala fija que vuelan muy alto y están volando por fuera del perímetro del vuelo y con una cámara cenital poder enlazar el vuelo, pero ya con tecnología ya térmico y de otro rango. Pero no está en el marco de acción para el uso para nosotros lo estamos necesitando, ¿verdad? Es otra tecnología, no se le ocurre usar sus drones, y menos que tienen drones que funcionan con hélice, acercarlo a esos cambios de temperatura, porque las ráfagas de vuelo arriba son completamente distintas y pueden provocar un accidente. Sí, recordar también que las baterías son de litio y si el dron se llega a estrellar, va a aumentar aún más el incendio, así que es un peligro. Exacto. Utilizar estas herramientas para incendios. Y don Martín Silva preguntó qué es lo que es más importante que han logrado con el uso de dron en ANP y qué inconveniente han tenido en la prioridad del drone. Bueno, lo que hemos logrado es un cambio de paradigma enorme con respecto a la tecnología. O sea,
desde que los guardaparques pensaban que esto era una invasión de drones a verle una utilidad a esto. Como decía Ignacio, bien manejado, yo creo que aumenta la perspectiva de los guardaparques, porque no tan solo el guardaparque ahora puede hacer su patrullaje, sino que al elevar el dron a 200 metros de altura está viendo una superficie de 200 hectáreas en una hora de vuelo, lo cual, claro, es una eficiencia en todo sentido. Los principales inconvenientes, ¿verdad?, es superar esa barrera. ¿Por qué? Porque las inversiones son altas y muchas veces es el equivalente a tener no sé si ustedes tienen en Perú un Fiat 600, no sé, es auto activo, 1 millón, aquí vale a ver, $1.000 en el aire, bajo la responsabilidad de un solo guardaparque, ¿verdad? Claro, con el riesgo de que se te caiga, después tiene que hacer otro equipo y se me cayó el equipo, eso también puede pasar, ¿no? Entonces, mi recomendación, otra recomendación desde Chile es que planeen todo un plan de capacitación, toda una lógica de revisiones, por eso inventamos los checklists, porque que no vuele un solo piloto, que vuelen de a dos. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse de colocar bien la batería, que no se caiga en el aire, porque si no el dron va a volar y se va a caer en el aire y va a volar su dron, que las hélices queden bien instaladas, por lo tanto uno instala la hélice y que el compañero chequee vuelta la hélice, porque si se cae una hélice en el aire también van a perder el control y el dron se va a perder. Generalmente, todos los errores que se producen con drones son errores humanos, en el 99.9% de los casos. Es porque olvidamos chequear bien la batería, olvidamos chequear bien los campos de vuelo, estamos volando sin GPS o justo había una tormenta solar y arruinó lo que estábamos viendo. Por tanto, son riesgos que como piloto tenemos que asumir en el momento de hacer la operación, y nosotros mismos, como piloto de dron, tenemos que decir, no, aquí no se puede volar porque hay viento, porque no tengo GPS, porque no tengo señal, porque no estoy seguro de las condiciones de vuelo. Si pasan y superan los checklists que ustedes mismos se imponen, van a tener un vuelo 100% seguro. Si no, ahí corren los riesgos necesarios, y eso, al final del día, les va a complicar el asunto, porque basta que se caiga un dron de su flota, y no tan solo van a tener una investigación interna, sino que también el peligro de que ese dron con la batería de litio quede por ahí perdido en la selva o quede por ahí perdido en algún lugar es demasiado riesgo. Y son riesgos que nosotros como administradores de la servicio de ecología no podemos correr. O sea, no podemos dejar un dron botado a que sus baterías exploten y se provoque un incendio intencional por nuestra propia culpa. Entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de la utilización de esos equipos. Gracias, Diego. Gracias